Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Aquí en la columna y sientan que se hacen así, entonces estoy con ustedes. No, no dijo así. Dijo, estoy con ustedes aunque no sientan cosquillas. En otras palabras, ¿verdad? Estoy con ustedes aunque no sientan cosquillas. Entonces, por la fe, nosotros debemos de entender esto, hermano. Por la fe, nosotros debemos de saber que Cristo está con nosotros. Y hay gente que dice, hermano, fíjese que no siento al Señor. ¿Qué me pasará? ¿No será que yo ando mal? No lo siento, no he podido llorar. Y empieza a decir un montón de cosas. Y no se me olvida a mí que un ministro de Dios nos comentaba que él tuvo una visión. En la visión que tuvo, habían varias hermanitas y estaban llorando, orando delante del Señor. Y entonces el Señor se empezó a acercar. Ellas no lo sabían, ellas no lo miraban, tal vez solo lo sentían. Y el Señor se empezó a acercar a algunas hermanitas y se estuvo un buen rato con una de ellas, que cómo lloraba. Y entonces después se fue con otra, y con ella se estuvo menos tiempo. Y después se fue con otra y se estuvo menos tiempo. Y por último se fue con la última, obviamente, ¿verdad? Y se estuvo menos tiempo. Y entonces en la visión el siervo le platicaba al Señor y le decía, de plano, Señor, que tú amas más a la que con la que te quedaste más tiempo, ¿verdad? No, le dijo el Señor. No es así, le dijo. Amo más a aquella con la que me quedé menos tiempo. ¿Y por qué? Le dijo él. Porque ella, aunque me sienta poquito, nunca se aparta de mí. En cambio la otra, tengo que estarla acuchuchando ahí. Esas palabras las estoy parafraseando yo. El Señor no utiliza esas palabras. El Señor habla bien bonito. Amén. Tengo que estarla acuchuchando ahí porque si no se va. Entonces mi cuidado es para que no se vaya. Pero con la que yo me deleito es con la otra. Porque esa, aunque sienta poquito, ahí está firme. Entonces yo te digo a ti, hermano, sé un cristiano firme. Si sientes al Señor y te metes hasta el tercer cielo, gloria a Dios. Te felicito y te bendigo. Y encima de eso le pido a Dios con todo mi corazón que nunca pierdas eso. Pero si un día lo dejas de sentir, bueno, hay que analizar también, ¿verdad? ¿No será que ande pecado? ¿No será que le sonó a la señora? ¿No será que no quiere pagar sus deudas? ¿No será que tomó Santa Cena indignamente? O sea, hay que analizar todo eso hay que analizarlo. Y una vez que se han descartado todas esas cosas y digan, no, Señor, pero si yo francamente no siento que ande en pecado, pues. Entonces, sepa que el Señor de todas maneras está con usted. Debe de haber un equilibrio en el cristiano. Ni autojustificarse, ni volverse culpable de todo. Hay gente que acepta culpa de todo, hermano. Tal vez está él parado así y alguien pasa y lo pasa machucando el callo. Y él, ay, hermano, perdóneme por haberle echado a perder el tacón de su zapato, oye. Ay, perdóneme, hermano. ¿Cómo hacer eso, hermano? Hay gente así. Hay gente así que termina pidiendo perdón cuando a ellos les tendrían que ir a pedir perdón. Y es que a veces nosotros, los ministros, somos los culpables. Porque no guiamos bien a la gente. Y le decimos a la gente, usted tiene algo contra su suegra. Sí, es que fíjese, hermano, que esa mi suegra me deshizo, fíjese que me sacó todas mis cosas a la calle, me las tiró en el lodazal. Y entonces, muy bien, hermanita, muy bien. Entonces usted mañana le va a ir a pedir perdón a su suegra. ¿Y por qué? ¿Por qué le va a ir a pedir perdón?
si la suegra fue la que le sacó las cosas? Espéreme. No se quede así tampoco. Ya vi yo corazones ahí, hasta remangándose. No, espérese un ratito, por favor, espéreme. Entonces, a menos de que usted le hubiera hecho algo a ella, a causa de lo que ella hizo, usted le hubiera maltratado, entonces usted tiene que irle a pedir perdón por haberla maltratado. Pero no le va a ir a pedir perdón porque ella le sacó a usted sus cosas. ¿Me doy a entender? Debemos de ser equilibrados. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Lo que tiene que hacer es perdonarla, no irle a pedir perdón. Señor, me hizo esto y esto, yo la perdono. Todavía no ha venido a pedirme perdón, pero como si no la perdono, me voy a llenar mi corazón de amargura. Así que yo la perdono, Señor. Amén. Bendícela, Señor, bendícela y dame paciencia para poder lavar toda mi ropa que me ensució. Y bendícela, Señor, bendícela. Y ahí se queda todo. Pero a veces nosotros de ministros lo mandamos al pobre hermano que encima que lo humillaron, a que le va a pedir perdón al que lo humilló. No es así. Amén. ¿Por qué me metí en ese lío? No sé, pero volvamos acá. Mantengámonos firme. Nuestra esperanza, nuestra fe sea firme, hermano, que sea inconmovible. Nosotros no podemos estar dependiendo, nuestra fe no puede estar dependiendo de lo que ven nuestros ojos. Si usted creyó en Cristo, que resucitó entre los... ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó entre los muertos? ¿Y cuántos lo vieron salir de la tumba? ¿Por qué cree usted que Cristo resucitó entre los muertos? Porque el Espíritu se lo dijo a usted. Y a saber, mire, hace unos días yo estaba oyendo a un hermano predicar y me dieron ganas de aceptar al Señor otra vez, fíjese. Entonces yo dije, Señor, de plano que yo sí que de una vez, Señor, cualquiera que me hubiera predicado un mensaje de tuyo, creo que me hubiera rendido a tus pies desde saber cuándo. Y entonces en un momento me sentí algo incómodo, ¿verdad? Porque yo oigo de gente que testifica, dice, yo era duro, yo no le hacía caso al Señor. Pero yo dije, no, pero qué bendición hacerle caso de primas a primeras, ¿verdad? Cuando yo oí un mensaje ungido, hermano, yo me derretí. Ya no me sacaron de la iglesia. Ya no. Aleluya. ¿Usted también? Entonces, esto, hermano, quiere decir que cuando nosotros estamos siendo ministrados por la unción del Espíritu Santo, creemos lo que no podemos ver. Yo creo, fíjese, hermano, yo creo en el Señor. No, dicen en el mundo, hay que ver para creer. No, dicen los cristianos, hay que creer para algún día ver. Al revés, es al revés, el mundo está arrevesado. Incluso, fíjese usted que incluso los científicos calculan que al mundo le cambiaron su órbita, su rotación, perdón, su movimiento de rotación, que antes estaba rotando para otro lado y hubo un cataclismo tremendo y ahora está rotando para otro lado. Está arrevesado el pobre. Por eso a nosotros nos pudieron a rotar para otro lado, hermano. ¡Amén! ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Bendito de la gloria. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Esto es más o menos devocional, pero ya voy a entrar a lo cardíaco aquí, hermano. Me estoy haciendo un poquito de rogar porque el punto que tengo que tocar esta noche es bien delicado. Bueno, sigamos, dice, y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Mire, hermano, se lo parafraseo en Chapín.
Ahí dice, no seamos papas sin sal. Eso es lo que dice ahí. No seas papa sin sal con tu mujer, ni con tus hijos, ni con los hermanos, sino que considera. Hermana, yo le quiero hacer una pregunta a las hermanas. Por favor, hermanitas, pónganme atención. ¿Alguna vez alguien, esposo, hijos, padres, amigos, amigas, etcétera, le han enviado un ramo de flores alguna vez? Sí, levanten la mano las que sí han recibido. Oh, qué montón, gracias a Dios. Ahora, óigame. No, usted deje de estarle preguntando a su esposa quién se lo mandó. Que aquí me lo controlé, que usted no le manda flores a su esposa. Hermana, ¿cómo se sintió usted cuando le llegaron las flores? Sincera, halagada, dice la hermana. Se sintió contento, mire, déjeme decirle cómo usted se sintió importante. Usted es importante, pero de todos modos se sintió más importante. Dijo, oh, aquí hay gente que me ama, me aprecia, se puso a pensar en mí, se pasó ahí a comprar estas flores, hasta me hizo una canción, etcétera, etcétera. ¿Y es usted? Ahora, cuando estamos así nosotros en nuestra reunión, en nuestra coinonía, en nuestra congregación, y nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras, y tratamos de acercarnos los unos a los otros. Incluso, hermano, Esaú, su corazón se le conmovió cuando vio que Jacob le regalaba cosas. Entonces, nosotros deberíamos de hacer eso entre todos nosotros. Hoy le voy a pedir, después de que terminemos eso, le voy a pedir un favor de esto que le estoy diciendo. Porque hoy sí voy a aprovechar que le dije esto. Pero espéreme un rato, se lo voy a decir al final. Al final se lo voy a decir. Porque vamos a poner en práctica esto. ¿Usted estaría de acuerdo en ponerlo en práctica hoy? ¿Sí? No se preocupe, no voy a poner a abrazar a unos con otros. No se preocupe. Ya sé que algunos hermanos son celosos y no quieren que su esposa ni la mano le dé al hermano que está a la par. No lo va a poner a eso, pero ahí le voy a pedir algo despuesito. Sigamos acá y entremos a lo cardíaco de esto y en un ratito termino. Verso 26. Porque si continuamos pecando, el verso 25 no lo leí porque predicamos de eso la vez pasada y enseñamos algo. Solamente quisiera decirle algo. Un hermano se me acercó a decirme que él había estado estudiando ese mismo verso y había encontrado que la palabra episinagoge efectivamente solo aparecía 2 veces en el Nuevo Testamento, pero que había una palabra que era familiar, que era episinagogei, algo así, que es el momento en el cual el Señor Jesucristo le dijo a los israelitas: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar debajo de mis alas? ¿Cuántas veces te quise episinagoguear bajo mis alas y no quisisteis? Entonces, los que oyeron el mensaje pasado entenderán esto y podrán añadir un versículo más para su estudio, porque yo sé que usted está estudiando la palabra. Usted la está estudiando, ¿verdad, hermano? Yo le pido, por favor, que estudie la palabra. La palabra le va a fortalecer, lo va a hacer un cristiano vigoroso. No lo va a hacer un cristiano mediocre, sino que un cristiano vigoroso. No le van a poder dar gato por liebre. Amén. Sino que usted rápido va a decir cómo están las cosas. Muy bien, entonces hoy sí. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, Dios mío, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios
y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. El tema ahí, en los pocos minutos, gracias a Dios, que me quedan, es la apostasía. La pregunta aquí es, ¿puede un cristiano apostatar? ¿Puede un verdadero nacido de nuevo apostatar? ¿De qué piensa? ¿Ah? ¿Sí dicen unos? ¿No dicen otros? Si usted, sí, no, dicen otro hermano que ya aprendió cómo hacerse los quites de las preguntas. Si usted dice sí, usted me está diciendo a mí que la salvación se pierde. Y si usted me dice no, usted me está diciendo que la salvación no se pierde. Y entonces usted es arminiano y calvinista. Usted sabe que estas dos corrientes teológicas vienen desde hace mucho tiempo, una diciendo que la salvación se pierde y la otra diciendo que la salvación no se pierde. Y los cristianos de todos los tiempos se han dado cocazos, hermano. Se han agarrado en público por decir que la salvación sí se pierde y otros que no la pierde. Y el que no creía que se perdía, creo que la perdió después de eso y hizo un montón de cosas. Entonces, yo quisiera decirle algo. Nosotros debemos de entender que existen tres tipos de apostasía. Una es la apostasía irreversible. Otra es la apostasía reversible. Y otra es la apostasía que parece ser una apostasía, pero que en ningún momento fue una apostasía. Le voy a poner ejemplos porque los ejemplos hablan más que 1000 palabras. En primer lugar, déjeme decirle que la palabra apostasía viene de la palabra griega apostasía. Esa sí me salió fácil porque esa es la misma palabra. Pero para que nos hagamos una idea más clara de lo que es apostasía, sí es la misma palabra la que se utiliza. Cuando usted habla de divorcio, o cuando usted dice se divorció fulano de sutano, de mengano, de perencejo, se utiliza una palabra griega que es apostación. Apostación, que es de donde surge apostasía. Entonces, hablar de un divorcio, está hablando de una apostasía entre dos personas que habían hecho un pacto y apostataron. Se alejaron en la una de la otra. Ahorita no voy a tocar el tema de que si es lícito o no, porque existe multitud de casos, eso déjelo a un lado. Si usted está en esa condición, no se sienta condenado, mejor venga a las pláticas matrimoniales y ahí le vamos a explicar. Ahora, esta no es plática matrimonial. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es ejemplificarlo con el ejemplo del matrimonio. Cuando se separan y se dan carta de divorcio, se dan una carta de apostasía. Fíjense qué tremendo. Entonces quiere decir que cuando un cristiano apostata, es porque se está dando carta de divorcio con el Señor. Se pone serio eso, ¿verdad? Ay, hermanito. Y ¿sabe qué es lo tremendo de esto? Que nosotros estamos viviendo en un tiempo de gran apostasía. Nosotros estamos viviendo en el tiempo en el cual se dice que es el tiempo final. Y la Biblia dice del tiempo final que va a aparecer el anticristo, pero que no se va a presentar sin que antes se manifieste la apostasía. Entonces, de en medio de las congregaciones van a haber apóstatas reversibles, apóstatas irreversibles, y gente que parecía apóstata, pero que no era apóstata porque nunca fue creyente, porque apostatar es devolver la fe que uno en algún momento tuvo. Tremendo eso, hermano. Bueno, entonces sigamos acá.
Vamos a ver cómo hacemos para salirnos del hoyo en el que nos metimos. Pero no podemos pasar por alto Hebreos capítulo 10, verso 26, hermano. Como en algunos lugares que no creen en el bautismo con el Espíritu Santo y cuando pasan por 1 Corintios, desde el 12 se saltan hasta el 14, ¿va? Esos ya los leímos, dicen, pasémonos hasta el 14. Si tuviera lenguas y no tengo amor, nada soy. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? No hay que tener lenguas, pero hay que tener amor. Dicen, no, así no dice ahí. Ahí dice que hay que tener lenguas y hay que tener amor. Las dos cosas. Amén. Entonces aquí, aunque yo esté sudando aquí un poquitito, hermano, no me puedo pasar de este verso. Entonces existe la apostasía reversible. Un ejemplo, Pedro. Pedro, me vas a negar. Pedro, vas a apostatar. Y yo, Señor, jamás. Cuando estuvimos en Atitlán, el Señor me puso a estudiar y a compartir con los hermanos las veces que Pedro le dijo al Señor, nunca jamás. Y cada vez que decía nunca jamás, zapotazo seguro después, fíjese hermano, 3 veces le dijo nunca jamás. 3 veces. Y era una preparación para el próximo nunca jamás y era una preparación para el próximo zapotazo. Entonces, no hay que decirle al Señor, nunca, Señor, jamás yo te voy a fallar. No, mejor, Señor, auxíliame. Entonces, Pedro, tú me vas a fallar. No, Señor. ¿Qué? Hoy sí te equivocaste, Señor. Esa tu profecía no te la recibo. Eso fue lo que le dijo, hermano. Entonces el Señor le volvió a hablar y le dijo, Pedro, hoy, antes de que el gallo cante, ¿cuántas veces? No. 2. Tú vas a cantar 3. Así le dijo. Antes de que usted lo puede ver. Ella escudriñelo después en casa. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y hermano, usted sabe la historia. Pedro le dijo que yo no lo hago y no lo hago, y usted sabe todo lo que él dijo, y al final de cuentas lo hizo. Entonces apostató. Pero dice la Biblia que cuando él se dio cuenta que había apostatado, salió del templo, de la casa del sumo sacerdote, y se puso a llorar amargamente, hermano. Y mire, Pedro se sentía gusano, hermano. Pedro se sentía gusano. Pedro hubiera querido, yo creo que Pedro hubiera querido morirse, fíjese. Pero no se fue a matar porque estaba tan confundido que no sabía ni siquiera qué clase de muerte era la que merecía. Y su corazón, y yo me imagino que el Señor ha de haber mandado un par de ángeles, ¿sí? Porque Dios tan lindo que es, hermano. Haber mandado un par de ángeles para que lo mantuvieran, porque cuando uno está pasando situaciones críticas, usted debe de saber que hay ministerios angélicos ayudándolo a uno. La prueba de esto está en la Biblia cuando el Señor Jesucristo, que ha sido el hombre lleno del Espíritu Santo, Dios hombre, le enviaron un espíritu de fortaleza en Getsemaní. Entonces le mandaron ahí su espíritu a Pedro y no se mató, hermano. Y usted sabe la historia, el Señor se le apareció, se reconciliaron y entonces Pedro fue un apóstata reversible. Se revirtió su apostasía y reconoció a Cristo y le pidió perdón, lloró y después se volvió el campeón. Pedro el campeón, hermano. Tremendo ese hermano Pedro verdadero. Tremendo, hermano, tremendo. Bueno, sigamos acá. Entonces el otro ejemplo de apostasía, y yo todavía tengo que explicar un par de cosas acá, porque hay una cosa que parece apostasía, pero que casi que no lo es.
El otro ejemplo de apostasía, el que parecía apostasía sin serla, es Judas. ¿Usted cree que Judas fue apóstata? ¿Ah? ¿Por qué? Pues sí. Judas ya venía perdido, que iba a andar devolviendo la fe si nunca la había tenido. Entonces no podía ser apóstata, él ya venía perdido. Ah, dirá alguien por ahí, ¿cómo es eso? Entonces Dios es injusto porque Judas venía perdido. No, es que Judas tenía preexistencia. Si nosotros no entendemos la preexistencia, no podemos entender por qué algunas personas vienen perdidas y otras vienen salvadas y otras vienen a salvarse aquí. Si nosotros no entendemos la preexistencia y no la vemos en la Biblia y no la escudriñamos en la Biblia, que está en la Biblia con abundantes pasajes bíblicos de los cuales ya hemos hablado con anterioridad, si nosotros no creemos en eso, ¿cómo podemos? Entonces nos vamos a terminar haciendo un libro como el que hizo una señora que se llama Los renglones torcidos de Dios. Dios no tiene renglones torcidos. Dios hizo las cosas perfectas, el hombre las desvió. El hombre fue el que las desvió. Entonces hay gente incluso que nace en este mundo lisiados. Y nacen lisiados por 3 razones. Una, hermano, es para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque en su camino, en su desarrollo, Dios va a hacer que esa enfermedad sirva para la gloria de Dios, ya sea que lo va a sanar o ya sea que esa persona va a ser utilizada como alguien que se sacrifica para que una familia entera entienda su condición. Como el niño de David que se murió. ¿Qué culpa tenía el muchachito de lo que estaban haciendo? Perdóneme la expresión, los tatas. ¿Qué culpa tenía el muchachito de que Betsabé se hubiera metido con David en un adulterio? ¿Qué culpa tenía el muchachito de que David hubiera aprovechado su autoridad para meterse con Betsabé? No tenía ninguna culpa el muchachito, pero cuando murió hizo que su papá y su mamá se arrepintieran profundamente. Entonces ese muchachito venía predestinado por alguna circunstancia de su preexistencia, venía predestinado para cachetear a sus papás. Y a veces vienen muchachitos enfermos. Y vienen enfermos con el propósito de que sus papás se mantengan firmes. Amén. ¿Dice amén? Pero a veces vienen enfermos porque van a crecer enfermos, como el cojo que se sentó en la puerta, la hermosa del templo de Jerusalén. Y pasó años y todo el mundo lo conocía, saber cómo se llamaba, pero todo el mundo le pasaban diciendo su nombre. ¿Qué tal vos, fulano? Apodo le tenían, hermano. Ya lo conocían, ya él sabía, este es tacaño, este sí da buena limosna, este no da. Bueno, él ya sabía todo. Y de repente pasa Pedro y Juan y le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levanta aquel hombre, hermano, que había estado paralítico durante tantos años, que lo habían ido a dejar, lo habían tirado ahí. Y todo el mundo glorificaba el nombre de Dios. Entonces él venía predestinado para eso, por la preexistencia. Pero hay otros que vienen como hicieron una decisión en la preexistencia, vienen lisiados. En el camino los dañaron. Por eso la administración no es solamente un confesionario. La administración no es que usted llegue y se siente: bueno, hermano, a ver, dígame pues, ¿usted qué me mira a mí? Póngame los rayos X. No, un momento, dialoguemos. Primero hay que dialogar y dialogar y dialogar. Inmediatamente después el Señor va a ir mostrando un montón de cosas. Y se va a ir uno hasta los ancestros muchas veces. Y en los ancestros, hermano, y en la preexistencia, la administración es profunda, nosotros no la hemos entendido todavía.
mucho menos aquellos que dicen que no existe. ¿Qué la van a andar entendiendo si no la tienen en su índice temático? ¿Se imagina usted? Bueno, y el otro que viene enfermo, dijimos uno, para glorificar el nombre de Dios, otro por el pecado de él, de su preexistencia, y otro por el pecado de sus padres antes de que él naciera. Ok, sigamos aquí entonces. ¿Qué pasó? Judas venía perdido, no era apóstata. Parecía apóstata, pero no era apóstata. Y el otro es gente que sí devolvió la fe, hermano. Y esto es lo delicado. Y aquí hay en la Biblia ejemplos. Está Alejandro el Calderero, está Himeneo, Fileto, están un montón de personajes que después de haber participado juntamente con el apóstol Pablo, terminan apostatando, hermano. Devolviendo la fe. Pero es que devolver la fe no es que usted venga aquí conmigo y me diga, hermano Sergio, mire, yo acepté a Cristo hace 2 años, me bauticé en tal lugar y aquí le vengo a devolver mi creencia, tenga, quédese con ella. No es eso. Devolver la fe son actitudes que uno toma. Devolver la fe es decir, ay, no, hombre, si esto no es pecado, démosle rienda suelta a nuestra carnota. Ah, cuidadito porque vas camino hacia la apostasía. Por eso dice acá, si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Entonces, uy, hermano, aquí hay otra cosa que yo quiero trasladarle y quiero ser muy enfático en decirle que este es un pensamiento en voz alta, y se lo voy a decir, porque considero que usted tal vez lo puede masticar o digerir. Cuando nosotros somos cristianos, lo que el Señor borra es el pecado que le llaman el pecado original. Es decir, el pecado de Adán, que nos cayó la chibolita a nosotros también. Eso es lo que borra el Señor para podernos perdonar y vivificarnos. Borra también nuestros pecados que cometimos en nuestra vida pasada y los perdona. Los perdona. Entonces no importa qué tú eras antes, si te convertiste, si te arrepentiste, están borrados los pecados. Pero los pecados ocultos que Dios le va revelando a uno en ministración y los pecados que uno cometerá después son pecados que el Señor mismo va a ir borrando por medio del rociamiento de la sangre, porque es un proceso. Lo que te estoy diciendo, mi amado hermano, es que tú no me vas a decir que tú no pecas, porque entonces ya te echaste el primer pecado. Mentira, porque así dice la Biblia en 1 de Juan. El que dice que no, ahí hay 2 cosas, dice que ahí hay 2 tiempos, hermano. Acompáñame a 1 de Juan. Mire, hermano, nosotros debemos de leer, cuando leamos la palabra de Dios, leámosla detenidamente. No pasemos así de noche. Ay, el hermano Sergio dijo que había que estudiar, me voy a echar 5 capítulos hoy en la noche. No, hombre, tal vez un versículo léete, solo uno, pero entiéndelo. Solo uno, pero entiéndelo. Fíjate, no te voy a poner tarea de 5 capítulos diarios, no, un versículo diario te voy a poner. ¿Te parece bien? Ah, pues, pero lo entiendes. Amén. Muy bien, dice acá, capítulo 1, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, está hablando presente, está en presente, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, si alguien aquí dice que él no tiene pecado, se está engañando y la verdad no está en él. Sigamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ok, verso 10.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué repite lo mismo? ¿Por qué cree usted que repite lo mismo? En el verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y en el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué piensa usted? Esta hubiera sido una pregunta de aquellas cardíacas, ¿verdad? Pero óigame, es que está hablando de dos tiempos. Si decimos que no tenemos, es presente. Y si decimos que no hemos pecado, es pretérito perfecto. ¡Asa! Cuidadito, es que yo gané el lenguaje, hermano. Son dos tiempos distintos. Entonces está diciendo que no lo hemos hecho en el pasado. Si decimos que en el pasado nunca hemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y si decimos que en el presente no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Entonces el pecado, aquí existe una gran diferencia. Me voy allá en San Salvador, en Santana, puse un pizarrón y lo dividí así en cuatro, con 4 pantallas estaba explicando yo ahí aquí. Entonces voy a dejar en pausa esta pantalla que le estoy diciendo de 1 de Juan 1, 8 y 10 y me voy a ir a otra pantalla y después la junto y le explico totalmente y después nos vamos a la casa y nos dormimos y mañana vamos a trabajar. Muy bien. ¿Se recuerda aquel pasaje aquí mismo donde dice que el que peca no es de Dios? ¿No sabe dónde está ahí? Por favor, si alguien me... ¿Perdón? Vamos a ver, yo me recuerdo que es aquí nomasito 5:18, sabemos, bueno, sí, esa es parte, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Fíjese lo que dice. Vaya. Y vamos a ver, anteriormente, miremos en el 4:6. 3:6 ese va a ser el que ando buscando porque están cerquita. Aquí está. Verso 6 del capítulo 3 y con ese 5:18, todos estos los vamos a ir juntando. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto, ni le ha conocido. Verso 8, este es el que ando buscando. El que practica el pecado es del diablo. Verso 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahora, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos. Entonces, ¿en qué quedamos? Parecería una contradicción, ¿verdad? Si en un momento está diciendo que todos pecamos y que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, y en el otro lado está diciendo que el que practica el pecado es del diablo, entonces ¿en qué quedamos? Yo le dejo el micrófono a usted mientras me tomo mi vaso de agua. Miren los hermanos, como que van a los discipulados, ¿verdad? Fíjese que exactamente, practicar el pecado y hacer pecado es distinto. Usted puede pecar, pero cuando ya usted practica el pecado, el practicar una cosa, digamos, si usted practica jogging, por ejemplo, es que usted se levanta mañana a las 5 de la mañana, empieza a hacer sus ejercicios de calistenia y sale a correr. Si usted salió a correr solo mañana y nunca más lo vuelve a hacer, usted corrió. Pero si usted lo hace mañana y toda la vida, usted practica el correr. Entonces a veces a uno lo alcanza el pecado, entonces uno pecó. Pero si usted lo hace constantemente, usted está practicando el pecado. Y si usted practica el pecado, usted no es de Dios, perdóneme. No ha nacido de Dios. Si practica el pecado, porque nosotros no podemos practicar el pecado. Pero sí nos alcanza el pecado. Entonces,
Por eso dice aquí, si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. En otras palabras, si una persona se convierte en un practicante del pecado, después de que le enseñaron, después que le dijeron, después que oraron por él, después que le ministraron, después que le echaron fuera a los chamucos, después que hicieron un montón de cosas, lo ayudaron, lo acuchucharon, lo apachacharon y todo lo que usted quiera, y él no hizo caso y siguió en el pecado, ya no queda sacrificio. Entonces hay dos caminos: uno, que se pierda, y el otro, que lo enjuicien como enjuician al mundo, sin que se pierda. Entonces dice, ya no queda sacrificio por los pecados, sino que, oiga, sino que una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Pero el fuego no era para él. Yo espero estarme dando a entender con esto, hermano. El fuego no era para él. El fuego era para los adversarios. Pero como él continuó pecando deliberadamente, entonces le viene el juicio y la furia de Dios en contra de él para destruirlo, pero no para que se pierda. Es decir, que Dios es tan misericordioso, hermano, que es paciente, fíjese. Pero es paciente, pero también lo haga. Y aquí dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo te aconsejo una cosa, por favor, hermano, no te pongas a jugar con fuego. Si tú viniste a la iglesia, si tú estás metido en el cuerpo de Cristo, si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, no te pongas a jugar con fuego. Hoy hago este pecado, después me reconcilio, a sabiendas de que estás pecando. Porque lo que te va a suceder es que Dios te va a tratar como trata a los adversarios. Y adversario es igual a diablo. Es decir, diablo quiere decir adversario. Entonces te va a tratar como trata a los diablos, sin ser diablo. Tremendo, hermano. Entonces más vale que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo, ¿verdad? Amén. Y puede llegar entonces el momento en que un hijo de Dios, después de haber pasado por ese trato, se pierda. Pero hay que ver qué clase de hijo de Dios era. A ver si era hijo de Dios nacido de nuevo o engendrado solamente. Entonces se puede dar el caso que alguien aborte, pero ya cuando nació ya no lo puede abortar. Entonces si usted ya nació, ya no lo pueden abortar, pero le van a meter una chicoteada si anda mal, pues. En cambio el que está solamente engendrado corre peligro porque entonces puede ser abortado y se puede perder. Qué tremendo. ¿Se pierde la salvación? Como dijo el hermano, sí y no. Depende quién. Dejemos esto aquí porque ya, Dios mío, se me pasó el tiempo. Usted como es de paciente, hermano. Recuérdeme que a final de año traiga una medalla para la paciencia. La prueba produce paciencia, dice la Biblia, ¿verdad? Dejemos esto hasta aquí y tal vez por el tiempo que me tomé, no sé si hacemos preguntas, hermano Giovanni, ¿cómo? ¿Me aguanta 5 minutos? Vaya pues, todos los que no dijeron amén, perdonen, oyen. Le prometo que va a ser breve, hermano, porque después le quiero decir 2 cosas. Quiero considerarlo, cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Le voy a dar la oportunidad para eso hoy en la noche. Amén. ¿Cuántos quieren cumplir esa? Bueno. Y hay Santa Cena, Dios mío. ¿Qué hacemos, hermano Giovanni? 3 preguntas solamente, hermano. Solo 3 preguntas, Santa Cena y estimularnos al amor y a las buenas obras. 3 preguntas. Y tal vez lo que vamos a hacer es que los hermanitos que no han tomado Santa Cena, para que
lo podamos hacer rápido, entonces le vamos a pedir después de las preguntas que pasen aquí al frente se las vamos a administrar. Hermano Sergio, si la apostasía significa divorciarse, entonces quiere decir que dentro del cuerpo de Cristo hay apóstatas. ¿Será entonces de que parte de la iglesia esposa va a apostatar? Pues eso es lo que estamos tratando de decir sí y no, ¿verdad? Precisamente aquellos que han estado, los que han estado predestinados para esa condición, nunca podrán apostatar, sino que lo más que les puede pasar es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero si una persona no estaba nacida de nuevo, esa persona puede llegar a convertirse en un apóstata. Obviamente ahí hay una apostasía. Sigamos, hermano. Hermano, ¿será que existen las marcas físicas sobre los que vienen perdidos? Porque sé de una niña que en Europa nació con el número 666 en el pecho. ¿Será posible eso? Pues, hermano, yo no puedo decir que no sea posible. Me imagino que sí puede ser posible, pero no podemos decir que todas las marcas son diabólicas o todas las marcas son de Dios, ¿verdad? La marca más en el cuerpo la trae uno en el espíritu, hermano. Sigamos, hermano. Si entiendo, dice el hermano, la apostasía en el matrimonio y que el divorcio es apostasía, se puede considerar al cónyuge muerto al separarse. Mire, hermano, no es noche de matrimonios, pero esa es una tremenda pregunta. Solo se la voy a contestar así rapidito. La razón por la cual el Señor permite que que haya divorcio cuando uno de los cónyuges adulteró o fornicó, es porque al fornicar o adulterar prácticamente es considerado muerto y la persona que se quedó es considerada viuda o viudo. Entonces por eso, pero sigamos mejor porque no es noche de matrimonios y tendría que seguir explicando esto, un montón de cosas. Amén, amén. ¿Se oye un amén por ahí? Aunque sea uno, muy bien. La última, hermano. La última. Y vamos a ministrar la cena. Dice, el que quiero entender, hermano pastor, dice, el que viene perdido, ¿será que trae su espíritu muerto o no trae espíritu? Y si me puede ayudar a entender Judas 1:19 que dice, voy a leer desde 17, sí. Pero vosotros, amados, acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Sí, hermano, muy interesante su pregunta también. Yo lo único que le puedo decir es que existen dos corrientes. La una dice que viene gente sin espíritu y que esos son los que vienen perdidos. Y otros, y yo creo que esa es la más adecuada, y otros vienen con espíritu, pero cuando se les sale el espíritu de Cristo, el espíritu de ellos muere. Entonces ya tenemos dos clases de gente. Los que vienen sin espíritu, que son los que vienen con una obra definida, diabólica, como Judas. Los sensuales que no tienen el espíritu, aunque aquí esta versión de las Américas ponen el espíritu con E mayúscula, dando a entender con esto que está hablando del Espíritu Santo, pero en el original no está eso, ¿verdad? Sino que esa es la opinión respetable de los traductores de esta Biblia. Respetable digo porque aquí solo con revelación puede uno decir si es así o no es así. Entonces, y los otros somos nosotros que tenemos nuestro espíritu vivificado. Entonces existen tres clases de personas, esa es una corriente, existen tres clases de personas, unos que no traen espíritu, en otras palabras son animales, porque los animales no tienen espíritu, solo alma.
Otros que tienen su espíritu muerto. Y hermano, aquí voy a hacer un alto yo, permítame un momento. Otros que tienen su espíritu muerto. Dios mío, eso así ha de ser, fíjese, hermano. Yo le estaba diciendo, esa es una de las corrientes y le voy a explicar la otra, pero ahorita le voy a decir por qué le digo que así ha de ser. Y los otros que son vivos. Nosotros tenemos nuestro espíritu vivo. Entonces, mire pues, entonces viene el apóstol Pablo y dice, no os unáis en yugo desigual con los impíos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces dice, los hermanitos que puedan, cásense con quien quieran, con tal que sea en el Señor. Entonces déjeme decirle esto, hermano, qué tremendo. Los jóvenes especialmente y los padres que tienen jóvenes en edad casamentera. Si su hijo mire pues, si un hombre se ayunta con una bestia, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama eso? Bestialismo. Penado con muerte. Qué duro, ¿verdad? Entonces, si un vivo hijo de Dios se casa con uno que venía predestinado, así como Judas, que era un hijo del diablo, no por adopción, sino que era un hijo del diablo natural. Entonces se está convirtiendo ¿en qué? Está haciendo un bestialismo, porque se casó con un animal. Estoy hablando de los que venían perdidos, como Judas. Pero ahora le voy a poner el otro caso. Tremendo esto, hermano. El otro caso es el siguiente. Si un hombre se llega sexualmente a un muerto, que eso es abominable delante de Dios, desde luego. ¿Cómo se llama eso? Necrofilia, ¿verdad? Porque está juntando un cuerpo vivo con un cuerpo muerto. Entonces, ¿qué pasa con uno que no era hijo del diablo? No era hijo del diablo, pero por su pecado está muerto en su espíritu. Y se casa con uno que está vivo en su espíritu. Necrofilia espiritual. Entonces nosotros debemos de casarnos entre los vivificados. Y tan chulos los hermanitos, miren hermanas, ahí tienen hermanos bien chulos, miren. Y usted, hermano, déjese de cosas también. Miren las hermanitas tan chulas. Si usted quiere casarse, no me venga a decir, ay hermano, es que ahí en la universidad viera, ahí en la universidad sí. Viera qué muchachonas, sí, pero no sabes si vas a tener bestialismo o necrofilia. Mejor cásate con una viva. Mejor, no, con una vivificada. Está mejor aplicada la palabra vivificada, ¿verdad? Y usted, hermana, mire, hay gente que ya cuando viene al Señor, es que mire, aquí nos extendemos, hombre, perdóneme, hermano, pero tengo que decirle esto. Dios sabe por qué puso esto, hermano. Tal vez hay noviazgos en los cuales el novio se convierte o la novia se convierte y todavía son novios y vienen a la iglesia. Entonces ahí lo que hay que hacer es esperar que Dios haga la obra en el inconverso. No lo deje. Espere que Dios haga la obra. Si no la hace, déjelo o déjela. Pero no lo deje de primas a primeras, que sabe usted si él viene después. Y él es verdaderamente la persona que va a ser su esposo o su esposa. Amén.
¡Ja! Esto se pone delicado, pero dejémoslo hasta ahí. Quiero decirle que vamos a ministrar la cena del Señor. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.